yo soy Michael de Entorno Escorial y Pachi Suárez es un jardinero profesional que tiene una larga trayectoria, ha trabajado en programas de investigación, en viveros y también ha estado en grupos ecologistas. Y él es una persona que sabe el día a día de los jardines y los huertos, también es hortelano desde muchos años, y también lo más importante es saber las condiciones locales, porque él es de Alpedrete. Ya sé que está un poco extranjero de aquí, pero bueno, más o menos es parecido. Es un poco parecido. Es parecido como, pero bueno, en la sierra es una zona muy difícil. Es una zona difícil la sierra. Entonces, lo que vamos a hacer es un taller interactivo donde vamos a hablar del año pasado, lo que pasó el año pasado en nuestros huertos y a ver lo que podemos mejorar este año, ¿no? Y hablar de temas muy prácticos, ¿no? Ya antes estuvimos comentando todo el tema del viento, que para nosotros en nuestro huerto es un problema y cada huerto tiene sus problemas. Aquí tenemos una persona que es de los huertos sociales de Felipe II. ¿Vosotros estáis en otro huerto? No, nosotros tenemos, es que nos hemos venido hace muy poquito aquí. Tenemos una casa aquí en la urbanización Pinosol. Y entonces, y entonces todavía nosotros no hemos empezado. Queríamos este año probar un poquito. Bien. Así que... Bien. Y Isabel es otra persona del Entorno Escorial. ¿Y tú estás? Los jardines del Escorial. Ajá. Ahí está. Hola, Eloisa. ¿Quieres sentarte en la primera fila, Eloisa? Eloisa es otra persona de los huertos sociales de la Olmeda. Ajá. Sí. ¿Sabes? Que estaba en los talleres de ISCO. Yo soy grande. Pues nada, vamos a empezar hablando del año pasado y luego evaluando un poquito y luego pensando en lo que podemos hacer este año. Pues nada, Pachi, todo tuyo. Bueno, quería que íbamos a empezar por las experiencias de cada uno un cuestionario. Y bueno, la primera pregunta era cómo pues evaluaría los que habéis hecho huerto un poco pues que pero el tiempo para luego esto porque si no vale. Luego si quiero, ¿así? Después sí tengo que luego escribir algo. Que cuando uno pues se pone un poco a ver cómo ha sido la última temporada y tal, ¿no? Que muchas veces estamos obsesionados con aspectos productivos, ¿no? Cuando por lo menos a mí personalmente, vamos a decir, se pone uno en plan productivista, un huerto personal es lo más antieconómico, o sea, te sale mucho más barato comprarlo en ecológico en el sitio de Corte Inglés. O sea, ¿por qué? Pues porque, bueno, digamos que el coste más importante es el agua, ¿no? Entonces, bueno, si no dispone de agua, que no sea del canal, pues entonces ahí sí que tal. Pero si tú pones agua de boca, digamos, del grifo, pues por eso yo creo que es importante luego que comentemos cosas de temas de ahorro de agua, ¿no? Entonces, para mí el gusto de tener un huerto, bueno, hombre, siempre tienes que producir, porque si no es muy frustrante, ¿no? Que no te salga nada. Pero que para mí personalmente no es lo más importante. Lo más importante es el tema del cultivo en sí, o sea, pues todo el proceso de cultivar y tal, que es muy bonito y que además no se cansa uno no sé, cuando yo hago semilleros... ¿Y el cloro del agua no la afecta? Sí la afecta, sí. Sí la afecta, sí. Y la afecta de dos maneras. Una, si se moja la planta, pues el cloro es oxidante y luego los microorganismos del suelo también les afecta y tal, pero bueno, pero afecta, ¿no? Pero afecta, y a veces la gente me pregunta si se puede usar el agua en las piscinas, y se puede usar siempre y cuando bueno, ahora sabéis que hay sistemas que es con sal, entonces ahí no se puede usar porque se nos moriría todo, pero el sistema convencional que es de echar cloro,
lo que se suele hacer es, si tú ese agua la dejas una temporada sin aportar el cloro, es muy volátil, se evapora y se puede usar. Y la típica agua asquerosa verde de esta de la piscina, eso para las plantas es buenísimo. Porque tiene algas y las algas tienen muchísimos nutrientes, ¿no? Entonces, bueno, a lo que iba. De los aspectos productivistas y tal, que son importantes, porque claro, todos queremos comer cosas ricas y tal, ¿no? Pero que no es lo más importante. Para mí lo importante son los ciclos naturales, que por ejemplo, yo hago semilleros, yo llevo 30 años haciendo semilleros y me siguen volando, pues que te salen las plantitas, no sé qué, luego las repicas, las panes y tal, ¿no? Y luego es también una actividad que te conecta con la tierra, que yo creo que estamos muy desconectados, ¿no? Con nuestra vida, ¿no? Que estamos ahí con los trabajos, los ordenadores, no sé qué tal, eso es muy importante. Se hace ejercicio físico, luego si nos diera tiempo, hay un tema que a mí siempre, o sea, es un ejercicio físico, pero que si se hace de manera, o sea, no es muy sano, el ejercicio de cavar y todo eso. Entonces, yo siempre incido en que antes de trabajar hay que hacer unos estiramientos y unos calentamientos, que si luego, si queréis podemos, yo tengo una tabla muy pesada de estiramientos antes de ponerse a trabajar, que yo soy jardinero y antes de ponerme a trabajar los hago. ¿Por qué? Porque ya uno va cumpliendo de todo ya. Entonces, eso viene muy bien, ¿no? Y, o sea, que tienes el aspecto, digamos, con la tierra, aspectos de salud, y luego una cosa que para mí es muy importante es si es posible hacerlo en común, que tiene sus pros y sus contras. Sus pros es que es una cosa como muy agradable, ¿no? Así que es muy agradable el hacer cosas en común, lo que pasa que también nos cuesta porque tanto social como educativamente nos han metido de que hay que hacer, o sea, como todos somos súper individualistas, ¿no? Entonces, lo de trabajar en común, pues como muchas veces tenemos que reaprender a hacer las cosas, luego siempre pueden surgir fricciones, el que se escaquea, el que no sé qué, luego hay un tema cuando lo haces en común, bueno, y también en tal individual, que es que cuando hagamos el huerto tenemos que tener en cuenta que la época más crítica es cuando normalmente nos vamos de vacaciones. Entonces, ese aspecto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? O dejar riegos automáticos, o que, bueno, o hacer turnos, etcétera, ¿no? Porque en la época más delicada, que es cuando más calor hace y tal, pues todos tendemos a pues, que no vamos de vacaciones. Y para mí, y luego desde el punto de vista productivista, pues eso, tenemos que tener unas producciones razonables que nos den satisfacción, pero tampoco obsesionarnos ahí en ser el que tiene la calabaza más gorda, el mayor número de kilos y tal. Porque luego uno de los problemas del tema productivista es que tenemos que tener sistemas de conservación. El problema de los huertos es que de repente, a mí me pasa, te plantas con 300 kilos de tomate y si no haces algo con ellos se te van a estropear, ¿no? Entonces también eso, a la hora de elegir las especies, pues elegir especies que luego podamos, por ejemplo, yo hago mucho de tomate frito, tomate en botes, embotado así en plan natural, muchas cosas se pueden congelar, no, tienes que tener un congelado grande y tal, ¿no? Y también se pueden secar, o sea, que se pueden, y entonces eso tenerlo también en cuenta. Pachi, perdona, ¿la congelación hace que baje la calidad del producto? Pues yo he ido así a nutricionistas y parece ser que, o sea, lo que te baja, digamos, a nivel organoléptico, o sea, claro, no es lo mismo, o sea, que tú fueres de calabaza, una calabaza que va a congelar 3 meses, ¿no? Porque pierdes hábitat, pero en cuanto a nivel nutricional no pierde, prácticamente. En una congelación que vamos a hacer nosotros que es la normal, porque cuando compramos guisantes congelados y eso es ultracongelación, es que lo congelan a lo bestia, o sea, en un periodo, y eso es todavía mejor, ¿no? Porque a lo mejor, yo qué sé, le meterán ahí 50 grados bajo cero para que congele, a lo mejor recoge los guisantes y según llegan, pum, los congela, entonces eso conserva mejor. Siempre va a perder un poquito de sabor y tal, pero en cuanto a nivel nutricional, no. Y los judías verdes también se puede congelar y se puede también hacer. Se puede. Una cosa, por ejemplo, con conservas en botes de cristal.
y coger ramas así y meter la musita y congelarla. Sí, se puede, yo lo que hago con la judía verde en concreto es que las limpio, las corto en trozos y las congelo tal cual. Y luego salen muy bien. Sí, salen bien, sí. Una acotación, si hacéis conserva en frasco, yo recomiendo que solo hagáis conserva de tomate. Porque se puede hacer conserva de todo, pero tenemos el problema del botulismo. El botulismo es una bacteria que se genera, o sea, yo me imagino que voy a hacer judía verde en bote, ¿no? Entonces, la cuezo, no sé qué, y luego eso se pone al baño María, y el rollo es que tú, por ejemplo, si hago tomate frito, yo tengo mi bote de tomate, no, yo de hecho tengo una cazuela así para hacer muchos botes a la vez, entonces sencillamente apagas el fuego, dejas que se enfríe y tal, y como tiene un pH muy ácido, no se da el botulismo en el tomate. Pero las judías verdes, las alcachofas, cualquier puerro, tal, si lo hacemos, el rollo es que hay que bajarlo, la temperatura hay que bajarla rápidamente, para que no se genere, porque en el proceso de enfriamiento empieza, no sé si entre 70 grados y no sé cuántos, se puede generar la bacteria y el problema del botulismo es que ni huele ni sabe, ¿no? O sea, porque hay contaminación, yo que sé, la típica mermelada que se te ha estropeado, que tú abres el bote y hay unos hongos asquerosos pero el botulismo no. Entonces, yo he intentado hacer los enfriamientos estos rápidos y el problema es que no es fácil porque se te pueden partir los frascos. Y eso da mucho coraje, porque joder, ya has hecho todo el trabajo, no sé qué tal. Entonces yo lo que aconsejo es mejor congelar o secar. Yo, por ejemplo, también seco tomates. Tengo bueno, en sitios de mucho calor se puede hacer al aire libre o te venden secadoras, de estas que deshidratadoras. Entonces yo, por ejemplo, eso pues, se puede hacer sobre todo con tomates y con muchas cosas. Las deshidratas. Incluso, por ejemplo, con tomate yo lo que hago es que las deshidrato parcialmente y luego las meto en frascos con aceite de oliva. Y que quedan luego las tostaditas y tal, ¿vale? Quedan súper ricos para desayunar. ¿Sí? Entonces, bueno, en cuanto a lo que es la evaluación de la producción, pues eso, que no os quedéis solo con el tema de kilo, he sacado tantos kilos y tal. Y luego tened en cuenta que nuestros suelos son suelos muy pobres, los de la sierra, que son poco productivos. Y entonces hay que abonar mucho, mucho, porque son de arenas de granito. Entonces, ventajas que tienen, pues son suelos que se calientan rápido, con lo cual en primavera enseguida se ponen activos, pero también se secan rápido, que eso es lo que nos obliga es a, cuando reguemos, usar sistemas de riego que no echen el agua poco a poco y que realmente nos interesa que esté húmedo como los 30 centímetros. ¿No? Todo lo que sea de más se pierde. Entonces hay que regular los riegos para... Entonces, claro, el problema de suelos arenosos como los nuestros es que se permean muy rápido y entonces se secan muy rápido también. Entonces hay que hacer riegos, o sea, digamos casi regar todos los días, pero poca cantidad, porque si riego mucho la pierdo y si riego muy poco, pues nada, no, es que se filtra y tal, ¿no? Entonces, pues eso, que tengáis en cuenta, pues esto, a la hora de ver cómo me ha ido el huerto el año pasado, pues bueno. ¿Qué tal si alguien quiere hacer una evaluación de su huerto? No sé. Sí. Yo, como en nuestro huerto social, que en el entorno escorial, yo no sé que tú, Isabel, que soy otra persona del grupo. Pues, bueno, claro, cada año pues es diferente. Así, ¿no? Porque, por ejemplo, pero bueno, lo que sí que pasó el año anterior y este año también ha sido los calabacines, que ha sido un desastre. Tanto el año pasado como este año. Hay una virosis, yo creo. Tienen algo, no sé. Yo me acuerdo que con la hablé con Michael y te mandó una foto. Sí. Y creo que dijiste algo así, pero yo lo he estado buscando. Sí. Yo tuve esa virosis y a pesar de todo, bueno, antes de la virosis dieron mejor los calabacines, pero después es como que un poco se recuperaron y siguieron dando. Es decir, noté eso y sobre todo lo veía muchísimo en todos los huertos. Y a pesar de todo es de las mejores cosas que se dan. Sí, el calabacín es de las plantas más productivas. O sea, tú tienes 3 calabacines,
y que afortunadamente se puede congelar. Sí. Se puede congelar, pero es que sí, eso lo dijo Juan Pablo. Que lo troceas y luego ya a la cazuela ya haces directamente. Sí. Pero es que, por ejemplo, el año pasado cayó una tormenta y después de la tormenta... No levantaron cabeza. Ya no levantaron cabeza, pero... O sea, no digo, el año pasado no, el antepasado. El año pasado yo creo que fue como en general que... Bueno, también tiene mucha micosis. Sí, son de muchos... Sí. Pero eso como al final del verano, ¿no? Sí. Pero al principio, que otros años es lo que más hemos tenido, pues no. Bueno, ahí a las plantas les pasa mucho, que a mí me ha pasado en viveros, de que si en los periodos iniciales de crecimiento, cuando digamos están juveniles, ¿no?, les pasa algo, una helada, no sé qué, ya se quedan tocadas y luego les cuesta muchísimo recuperarse. Bueno, aparte que también había gente que estaba ya polinizándolas manualmente. Ajá. Que a lo mejor también... Yo puede ser que no... Alguien me lo... Que no fue muy productivo en nuestro huerto, porque no hicimos eso, no lo polinizamos. Puede ser, si no hay abejorros... No, pero si madrugas y vas pronto, ves que de momento, por suerte, hacen su labor. Para que tienes que ir a las 8 de la mañana. Claro. A partir de las 9 no ves nada, pero sí que mucho abejorro, abeja... Nunca he polinizado, porque eso se hace más en invernaderos. En cultivo en invernadero, porque como... bueno, ahora también alquilan abejorros. Hay empresas que te alquilan enjambres de abejorros para que claro, porque el invernadero no entra. Claro, porque el invernadero no lo que está ahora, calabacines, pepino, melones, sandía, berenjena, no cogí nada. Claro. Bueno, todo, mucha gravita, pero nada. O sea, y no tenía... por ejemplo, esto del viento, que antes comentábamos, muchas veces en sitios que hace mucho viento te dificultan las polinizaciones y por eso no se recoge nada. Y luego aquí, o sea, lo que es el melón y la sandía, fatal. O sea, aquí no... Yo pepino, los calabacines que era el anterior, sí, sacaban. Pepino sí he recogido yo. Así, pequeñillo, nada. Digo, este año no lo pongo. Suele haber años con algunas hortalizas que van bien. Este año, por ejemplo, el año pasado tuvimos en nuestro huerto colectivo, pues estaban muy bien las cebollas. Y también funcionaban muy bien las estudias verdes de mata baja, no las de mata alta. Las de mata baja tuvieron mucha producción y las cebollas también salieron muy bien. Los tomates, bueno, así. Los pimientos, fíjate, fueron bien el año pasado, que normalmente salen ahí casi en septiembre. Claro, sí, es verdad. Bueno, una cosa que a mí me pasa, supongo que aquí pasará igual, es que tú pones tomates, ¿no? De aquí hasta finales de agosto no tienes tomates maduros, te pongas como te pongas. Tienes unos tomates así, verde, en julio. Y los cabrones que no maduran y tú ahí esperando y luego todo de golpe. Sí, son más pinajes, efectivamente. Y pasa eso, pues, pero eso es por el clima que tenemos. No lo que sea, pero no madura. Luego yo he llegado a coger en noviembre tomates. Yo también. O sea, es todo como muy tardío. Y da igual que lo planteen, yo he plantado tomateras en abril. Porque la época por aquí es a mediados de mayo. Antes os recomiendo que no tiene sentido porque... Y me ha nevado, o sea, me ha nevado después de plantar y aguantar los tomates, porque ya eran así grandecitos y tal. Y aguantar los tomates sin morirse, pero no... ¿Y la patata cuándo se siembra? Pues la patata, pues como ahora. Sí, ahora para recogerla como en julio, por ahí. Si la patata aquí, si no tiene topillos... No, yo ahora paso puse dos patatas. Como tengo mucho terreno, pues puse dos o tres. Oye, estupendo. Lo que sí que os recomiendo, si ponéis patata, es que sea patata certificada. O sea, no patata del mercado. No, me parece del Prado. Sí, bueno, que sea de ese. Sí, de ir a que te la venden en saco, que tiene unas etiquetas, porque el problema de la patata es que cuando está certificada, o sea, tú puedes comprar patatas en el mercado y plantarlas si te salen, pero puede tener virus. Y como tenga virus, la fastidia.
porque es un virus que se llama el virus del mosaico, que además puede atacar luego a tomates, a pimientos, a otras plantas. ¿Y no ese es el del calabacín también, el del mosaico? Yo estuve buscando y hay un... Bueno, es que hay muchos virus, hay muchísimos virus. Y de hecho he visto semillas, o sea, por si este año lo encontramos o lo que sea, hay semillas, las he encontrado en Italia, yo era en Italia muchos años, y entonces hay grandes semillas en las que pone resistente a virosis, o sea, ya aquí no las he visto, pero allí es muy normal. Pero las hay también, variedades resistentes a esa virosis, que a lo mejor es eso que ponían las hojas como esqueléticas este año, los calabacines, que daban mucha pena. Se quedaban como solamente en la parte más fibrosa, ¿no? Empezaban como a adelgazarse como si se... Eso muchas veces los virus, o sea, en nuestro caso, bueno, cuando hay dos opciones en la huerta, hacerte tú los semilleros o comprar planta hecha, ¿no? Entonces, si compramos planta hecha, se supone que el que la produce es una persona seria y que no, pero te pueden entrar muchas enfermedades por la planta de los viveros. Pues eso dice comprarlo, y de nada más válido. A mí pasó no de nada. Claro, y los virus, el problema es que lo transmiten los insectos chupadores, o sea, los pulgones, la hoja blanca. Perdón, podemos saber lo que está diciendo Pachi, no he jodido. Eso, que si compramos semillas, todas las semillas vienen certificadas, ¿no? Y eso quiere decir que vienen libres de enfermedades y tal. Pero si guardamos nosotros las semillas y tenemos miedo de que vengan con virus, se pueden echar, antes de hacer los semilleros, echarlos en agua caliente. Entonces, por calor matan los virus y tal. Pero bueno, que... Pues yo las compré de esta de vivero, con cositas así, que creo que estarán certificadas, y la verdad que me salieron. Bueno. O sea, normalmente está bien. Aquí virosis hemos tenido 2 años. El año antepasado, que fue muy fuerte, y el año pasado. Y hemos plantado de semilla al suelo, o sea que no ha sido que venga la planta ya contaminada. Y yo particularmente lo que hacía es que cuando veía, curiosamente, como salieron, en mi caso sí que salieron con mucha fuerza la planta, según veía que iba saliendo alguna ya que la veías por dónde iba a ir, la arrancaba y como que la propia planta emergía a lo mejor con menos contaminación vírica y como que al final las hojas prosperaban mejor. Pero bueno, lo que se recomienda es que si tienes plantas con virus es retirarlas del huerto y quemarlas, porque si no es un foco de infección para todo tu huerto y los alrededores. Entonces, bueno, ya estamos con temas de plagas, ¿no? Había otras plagas que nosotros no hemos tenido otras plagas. Bueno, teníamos muchas hormigas. Pero bueno, lo resolvimos así como echando que si agua hirviendo, que si las botellas esas con el arroz y bicarbonato y no sé qué. Teníamos el huerto ya pues y oidio también. Oidio también. Bueno, eso es muy normal. Lo único que este año, por ejemplo, nosotros que hicimos acolchado, hemos notado que al generarse la mañana menos humedad, el oidio ha prosperado menos al estar acolchado, porque nosotros tenemos un problema en nuestra parcela, aparte del viento, es que tenemos una especie de pantalla de arbolado alto, que en la mañana al dar todavía, porque cuando sale el sol pues siempre si hay rocío se seca, pero lo nuestro es como 2 horas más de cambio de temperatura y estar en sombra. Y se ha notado al colchado. Este año pasado, el otro era horroroso, estaba con oidio porque llegabas a las 10 y es que estaba al suelo y las hojas estaban todas. Claro, luego muy importante, por ejemplo, intentar cuando se regue no mojar la planta. Si regamos con goteo no va a haber ningún problema, pero si regamos con manguera, intentar no mojar la planta porque es lo que te provoca que luego haya más hongos y tal. Porque luego está el rollo ese de que se hacen quemaduras y tal, y nada, eso no es importante.
O sea, yo de hecho lo he leído en muchos libros y yo nunca he visto quemaduras, porque dicen que si las gotitas de agua hacen como de lupa y que se quema y no sé qué, y yo eso no sé, no leo, a lo mejor tiene que ser en sitio de Andalucía, por ejemplo. O depende de la planta. O depende también de la planta. Un día sí la recogí con la mano, y lo habían dicho también, que posiblemente puede ser otro contrario. Salieron, bueno, pues ya para ocurrir, vamos. Dicen, cada otra planta no. No, pero vamos, luego, por ejemplo, regar la planta puede ser útil si tenemos araña roja. Que a la araña roja le va muy mal la humedad. Entonces, si tenemos que no es una araña, son unos ácaros y tal. Y entonces, para combatirlo se puede usar azufre en polvo o azufre mojable, pero luego también, por ejemplo, fumigar la raca con agua, incluso si es fría, mejor. Y los hormigueros que a veces, ahora mismo pasó que salieron a mí. Sí. Que sería una hormiga, bueno, pero bueno, las hormigas en realidad salen por otro sitio. Lo que hacen es que favorecen a los pulgones, sí. Pero en sí no hacen nada, ni se comen las plantas, ni nada. Pues me salía por el tronconcillo de las plantas y parecía un hongo. La cantidad de hormigas que no veas, chiquiticas, hechas negrillas así, bueno, a ver. Eso es ZZ. Uy, pues eso es muy fuerte. Bueno, pero si el agujero donde estaban saliendo, y yo sin tierra encima y bueno, la corté. La quité del medio, sí, pero otro trabajo. Pues así, en plan ecológico se puede echar aceite de neem y también bórax, que es una sal que la... Sí, algo así, que se aromita. Pero yo digo que sí no hacen daño al... Sí, pero... No, te quería preguntar por la araña roja. Yo al final de la temporada ya sí llegó la araña roja y ya dije a recoger tomates, lo último que queda, porque se empezó a invadir todo. Entonces, el tratamiento que has dicho es regar por encima. O sea, mojar bien la planta. ¿Vale? Y luego has dicho azufre. Azufre, ¿cómo se llama? ¿En polvo o mojable? Por la planta. Sí, para eso te venden una especie de fuelles. Bueno, o sea, en plan, digamos, si tienes poca planta, eso sí, si la hacéis poner en ropa vieja, porque luego, o sea, hueles a azufre que tal. Entonces, hay gente que lo pone en un calcetín y hace así, y tal, pero eso es una guarrería que te pones perdido. Entonces, yo tengo, te venden, cafeterías y tal, son unos fuelles que tienen un depósito, ahí metes el azufre, haces así con el fuelle y el rollo es espolvorearlo así. Tenéis que hacerlo a primera hora de la mañana, porque si hace mucho o a última hora de la noche, porque si pega muy fuerte el sol se pueden producir quemaduras. También hay azufre mojable, que es el mismo azufre pero molido muy fino que se puede mezclar con agua. Y luego también se puede usar, por ejemplo, aceite de neem contra las piretrinas naturales también. Y vamos, el rollo de la araña roja es como pillarla a tiempo. Entonces yo recomiendo que tengáis una lupita, porque a simple vista no se ve. Y con una lupita, pues vamos, sistemáticamente mirarlo, porque cuando ya hay muchas, llegan a formar una especie de telas de araña, que no son, o sea, son diferentes a las telas de araña, son como... Pero eso ya quiere decir que hay un mogollón. Entonces ahí ya está. Y ahí ya es difícil combatirlo. Sí. Lo mejor es prevenirlo. Eso, pero echarlo... Y ataca el pepino, judía verde, judía tomate, sobre todo a mí, sobre todo tomate. Pimiento, berenjena y calabacín no he visto yo araña. O sea, ataca un poco a todo, pero sobre todo a mí donde más lo uso es en tomate, que te lo abrasa. Sí. Aquí el pepino le ataca también fuerte. De hecho, a mí particularmente, todos los años sale uno, pero como que no prosperan no desarrolla, bien, no desarrolla. Va saliendo algunos, se van quemando. Hay otro bichito pequeño que se llama basate, el basate, que yo tengo un conocido de Alpedete que siempre dice, que tengo todo lleno de basate, y yo nunca lo he tenido. No sé, pues a lo mejor es que su finca tiene ahí un núcleo de resistente. Y claro, por ejemplo, yo es una plaga que nunca he tenido. Y se combate un poco igual que el... El clima este no me cuenta estas cosas. El clima es muy malo aquí, la tierra es muy mala. O labora mucho, o no.
Y también tiene una ventaja, es que el frío te elimina muchas plagas. O sea, se nota mucho cuando vienen inviernos muy fríos que tienen menos plagas de todo este tipo de insectos. Pero entonces, con lo que estás diciendo ahora mismo, significa, como hemos tenido un invierno cálido, tenemos que estar muy atentos. Sí, este año... Y luego un aspecto muy importante con el tema de las plagas, digamos a nivel preventivo, es que una planta bien fertilizada es menos sensible a las plagas. Pero si nos pasamos de abonos, también, por ejemplo, el exceso, nunca echéis estas bolitas azules que venden de NPK, que es 15-15-15, porque esos son abonos que están pensados para cultivar remolacha, la bestia. Entonces, tienen mucho nitrógeno, y además es un nitrógeno de disposición muy rápida. Entonces, no, claro, porque digamos que una planta que está excesivamente nitrogenada, el tipo de savia que genera es muy apetecible para los pulgones y tal. Entonces, lo voy a escribir, pues si tenéis curiosidad de buscar cosas en internet. Hay un señor francés que se llama, ha desarrollado, es un ingeniero agrónomo francés que desarrolló la teoría de la trofobiosis, que relaciona los niveles de nutrición, o sea, la manera que abonamos con plagas, ¿no? Entonces, bueno, pues es un tema muy interesante, ¿eh? Entonces yo lo que recomiendo, sobre todo aquí en la sierra, es que abonéis con abonos orgánicos, tipo estiércoles bien compostados y tal, y bastante, porque los suelos son muy pobres. Y luego, si queréis, hablamos del tema de abonado, o bueno, ir surgiendo dudas que tengáis de... Estamos con esto más o menos, si seguimos un día en el tema del clima, ¿no? Porque yo creo que uno de los retos más importantes aquí es nosotros en nuestro huerto tenemos problemas del viento, ¿no? Y también el extremo con calor. Las olas de calor también han sido, y van a ser cada vez peores, ¿no? Y pues luego el granizo, la lluvia muy fuerte, no ha sido tan problemático. Nosotros yo creo que el calor extremo y el viento. No sé si alguien más ha tenido problemas. Bueno, luego teníamos los conejos por ahí, enloquecidos. El calor, sobre todo a la flor, el tomate cuando ha florecido, como lo haya pillado una ola de calor, hay un paréntesis que hasta que no vuelve otra vez a retomar, no sale. Bueno, pues entonces, frente al viento, se pueden poner mallas antiviento, ¿no? Estos son las mallas de ocultación típicas, Bueno, pues si tenemos la típica malla la típica de cierre de cinta, que está así como tal, ¿no? Pues si le ponemos una malla antiviento, que te puede ser también de ocultación, la distancia que nos protege es 4 veces la altura. O sea, si yo tengo 2 metros de alto, me va a proteger 8 metros hacia el otro lado. También se pueden usar setos, plantar setos, ¿no? En fin, en sitio, claro, como muchas veces uno tiene un huerto pequeño, como pongas setos y tal, ya tenías un huerto y tal. Pero en sitios grandes, por ejemplo, se hace mucho de plantar en fincas, pues setos cortavientos, pero ya, o sea, setos muy grandes, pues setos de 10 metros, ¿no? Con árboles, mezclando árboles con arbustos, etc. Con el tema del granizo, el tema es que como es tan aleatorio, pues hay mallas antigranizo, que también se pueden usar, que hay mallas antiheladas, que son unas telitas blancas, esas también nos podrían valer. Tenemos ahí a evolución la tienen puesta, tú has dicho. Y el granizo, bueno, pues claro, es una faena, porque en 10 minutos está el trabajo de Sí, las mallas estas antiheladas también... ¿Y las mallas antiviento dónde se consigue esto? Pues esas, bueno, ahora a través de internet las conseguí sin problema. Y si ponemos, por ejemplo, que tenemos huertos colectivos, entonces sí, pues cada uno pone algo porque el viento nuestro viene de la montaña en general. Entonces si ponemos en esa zona
no sé, una malla, con malla de 1 metro y por lo menos protege 4 metros, ¿no? Que no es que estén haciendo publicidad, sino que esto es, o sea, que para una finca tenía que comprar y estuve, esto es lo que miré, ¿ves? Yo lo que estaba buscando era mallas geotextiles para antihierba, para en jardines, bueno, que hacen unas plantaciones de arbustos y tal, entonces, pues en vez de estar quitando hierbas, pones una malla de estas y ya te olvidas de... Pero esta gente, por ejemplo, pues tienen aquí, por ejemplo, aquí en mallas antihierba, mallas de ocultación, que las mallas de ocultación son las típicas que se usan, ¿ves? Entonces, según el nivel o sea, en una malla, si hace mucho viento, tampoco te interesa que sea súper densa, porque te puede tirar la valla si hace mucho viento. Entonces, hay que buscar, pues a lo mejor, pues porque estas son de ocultación, que te ponen el 25% de ocultación, pero luego las hay específicamente para, bueno, esta de sombrero también valdría, ¿ve? Que te viene, ¿veis? También, estas de sombrero también se usan como antiviento y tal. Bueno, y que veis que hay de muchos colores, de muchos tramajes y tal. Y lo interesante de esto es comprar rollos enteros. O sea, ponerse de acuerdo varios y te lo venden rollos de 1 metro, de 2 metros y creo que hasta de 4 metros de ancho. Y luego a lo mejor de 100 de largo. Entonces lo que interesa es juntarse varios porque te sale mucho más económico. No le puedo vaya con la plata, vaya por esa valla. Porque si no, si vas al vídeo a comprar unos 4 metros, pues te va a salir mucho más caro. Yo no tengo bailado con tela pequeñita, pero bueno, hilita, la tengo. Pero tenemos que tener en cuenta que se hace mucho viento, que a lo mejor hay que reforzar la valla. O sea, ponerle unos tensores o algo así. Es un problema que yo veo la estructura para sujetarla, porque eso es una vela. Entonces, si le ponemos unos palitos tipo tutores, no va a servir de nada. No, hay que poner una estructura considerable. Hay que cimentar con un poquito de cimentación. El año pasado, con las cuillas verdes altas, la única forma de hacerlo fue con estacas de metal. Sí, los redondos estos de construcción, a lo mejor cavándolos mucho, a lo mejor aguantan el... Mira, esto a la hora de poner mallas, a ver si... o sea, imaginaos que tengo yo una malla de metal, ¿no? Entonces, para fijar las mallas estas, se pueden usar bridas de plástico, pero el problema de las bridas es que al cabo de un par de años se degrada el plástico y se parte, se te empiezan a partir. Entonces, bueno, si ponéis bridas tenéis que tener en cuenta que periódicamente hay que repasarla. Y luego también venden, es que estaba mirando a ver si aquí vendía, venden unos alicates especiales para poner, ¿veis? Por ejemplo, ¿veis estos cacharritos? Son una especie como de grapas que también los puedes usar para fijar las mallas. Y yo lo que uso, lo que pasa es que no quiero que venga aquí, son como una especie de alicates que tienen unas grapas que hacen circulitos. Entonces tú vas poniendo... sí, te vas poniendo como aniquitas y tal. Eso lo venden en sitios que venden, por ejemplo, en el P29 de Villalba hay un sitio que se llama Malla Castilla o Malla no sé qué, pues ahí bueno, y en ferreterías te las venden y tal. Entonces, por ejemplo, en una cinta que llevo,
pues pusimos una malla de ocultación, porque hay mucho cotilla por donde. Y entonces usamos este sistema con los alicates esto. Además eso pone cientos. O sea, y el problema es que si la malla es muy fina, se hace mucho viento, se te puede salir, pero porque se rompe la malla, no porque se abre Entonces si hay sitios de viento, pues habría que cogerse mallas, porque las hay que tienen los bordes como reforzados. Eso en cuanto. También nos sirven antigranizo, y luego hay mallas antiheladas, que son como unas telas blancas, así un poco vaporosas, que esas te quitan como un par de grados. O sea, que no son... son como para helada suave. Y si ya queremos más resistentes, sería invernaderos, que te los venden ahora, o sea, tú puedes comprar invernaderos que te los venden con unos tubos que tú montas, con su plástico y tal. Entonces lo que se suele hacer es, yo por ejemplo a una clienta le he puesto un invernadero, que es como de tubo, y entonces en invierno se le pone el plástico, y luego en verano quitamos el plástico y le ponemos una malla de sombrero. Entonces pues está todo el año cultivando, pues eso, o alargando las temporadas. Por ejemplo, si tienes los tomates, malla de sombrero se hace falta, si no hace falta no se pone. Se quita el plástico en verano porque si no se te cuece la planta, y en invierno pues pones el plástico, a lo mejor puedes tener tomates, pues yo que sé, pues casi hasta enero. O sea, si consigues que no se te enfríe mucho el invernadero. En invernaderos grandes, lo que se hace, como quitar y poner los plásticos, se te estropean mucho. Imaginaos, yo trabajaba en un vivero que teníamos un invernadero de 3.000 metros cuadrados, ¿no? Entonces, cuando llegaba ya a finales de primavera, hay unas pinturas especiales que lo que hacen es que, o sea, tú pintas de blanco el plástico, con lo cual refleja mucha más luz y no se te calienta tanto el interior, y luego con la lluvia de otoño se te va esa pintura. Son pinturas tipo, como parecida al temple. Vamos, es una especie de temple con un aditivo para que se pegue un poco, pero que tampoco se pegue demasiado, porque claro, a ti lo que te interesa es que luego en invierno pase la luz para que se caliente el invernadero. Y os voy a poner el nombre, pues, aunque no creo que esto uséis en la vida. Entonces, mallas del sombrero son necesarias aquí. Yo no las he usado aquí nunca. La pintura esa se llama parasoline. Hay una persona que tiene huertos sociales, pues Antonio, que ha puesto malla de sombra, ¿no? Lo que pasa es que él me dijo que era para las tormentas, precisamente. Toda la estructura esa que ha montado, es una capota así, ¿no? Él dijo que sobre todo era para eso. Para el granizo. Claro, para el granizo. Yo la verdad es que no tuve ningún problema. Cayeron unas tormentas, pero debe ser que no granizó justo ahí. Claro. Y a mí no se me estropeó ninguna planta, pues sí que hubo tormentas, ¿eh? Sí. Lo del granizo a veces es que es muy local. O sea, te cae granizo y a 300 metros no cae nada. Sí, no, este verano en mi casa, que es por aquí, más la zona más alta, pues había granizo, y abajo en los huertos no había. Estaban las plantas ya bastante avanzadas, yo creo que también tuvo algo que ver. Claro. Y ya estaban las hojas bastante... Y Pachi, una pregunta, si tienes una tormenta o un granizo y están tocadas las plantas, por ejemplo, en mayo, ¿qué haces? ¿Lo mejor es quitar las plantas o dejarles darse porque hay un momento, ves una planta un poco tocada, ¿y qué haces? ¿Lo dejas o lo quitas? Pues hombre, empiezas de nuevo, ¿no? Si está muy machacada, puedes quitarle y poner otra cosa, que no tiene por qué ser lo mismo. Puede ser a lo mejor que adelante un cultivo después, ¿no? Más tardío y tal. Y muchas veces se recupera, pero claro, que a veces hay granizos que te lo dejan destrozado. O sea, los agricultores, digamos, profesionales, lo que hacen es que lo arrancan todo y plantan otra cosa, porque ya consideran que lo que va a producir ya no les compensa. Y luego de plantas adventicias, ¿habéis tenido problemas? Yo en mi casa estoy todo el rato quitando. Bueno, pues esto,
primero, lo que es súper importante, primero es no usar herbicidas, que son súper venenosos. Estoy muy cabreado porque la Unión Europea ha vuelto al glifosato, que es el herbicida que hemos usado, se iba a prohibir y nada, pues las multinacionales como la Bayer ha comprado Monsanto o se han unido, bueno, que han hecho ahí un mega emporio y tal, pues han presionado y les han dado una prórroga de 10 años, ¿no? Entonces, el tema del glifosato, tiene implicaciones para la salud, implicaciones para el medio ambiente, etc., ¿no? Entonces, en los huertos, vamos, yo en jardinería yo llevo 20 y tantos años sin usar herbicidas y lo que hay alternativas, ¿no? Entonces, manualmente, también se puede usar geotextiles. Entonces, si usáis geotextiles en huerto, se pueden, los hay de tipo, mira, en la web esta venían aquí de geotextiles, que es de lo que yo... Estas mallas antihierbas, veis que hay de dos tipos. Estas son las buenas, digamos, que son mallas plásticas, ahora vemos los pros y los contras, que son porosas, claro, porque yo he llegado a ver gente que ha puesto plástico, o sea, plástico de forrar los colchones, y eso no se puede usar porque, vale, no te sale hierba, pero no pasa el agua, no transpira, se produce asfixia radicular, porque claro, ahí tramos el oxígeno del suelo y el aire, o sea, eso no lo sé. Tienen que ser mallas que dejen, transpiren y que dejen pasar el agua de río, ¿no? Entonces, están las de este tipo, ¿no? Que son parecidas a la tela de los sapos, y entonces esto, para usarlo, lo que se hace es que si yo tengo aquí mi suelo, pues primero lo labro bien, ¿no? Lo labro, hago un abonado de fondo, luego, si sale el tema, hablamos de abono, y entonces lo que hago, ya que lo tengo todo preparadito y tal, es que encima pongo el geotextil. Entonces, visto desde arriba, si yo tengo aquí mi huerto, ¿no? He puesto la malla de geotextil, ahí ya no me van a salir hierbas, ¿no? Entonces dice, pues voy a plantar tomate, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que hago es que hago cortes, y aquí es donde pongo las plantas de tomate. Y si quiero poner el riego por goteo lo tengo que poner encima del geotextil. Encima, porque si lo pongo debajo y tengo una avería, solo me voy a dar cuenta pues cuando la planta esté muriéndose, y además si lo quiero arreglar no tengo manera, porque no está accesible. Entonces, queda un poco, en plan huerto, pues queda un poco feucho y tal, entonces, si queréis algo más estético y tal, pues se puede cubrir todo con un acolchado, que puede ser circulado de restos de poda, etc. Entonces, tienes tú... Nosotros usamos, perdona, heno. Heno, sí, cualquier... Y esto es lo que hace este conjunto del acolchado con el geotextil, es que se conserva mucho mejor la humedad. Cuando da el sol no calienta tanto el suelo, y cuando hace frío el suelo se conserva más calentito y tal. Y se ahorra bastante agua, se ahorra hasta un 40% de agua. La pega de estos geotextiles es que son de plástico, pero se pueden reutilizar muchas veces. Pero esto, porque luego hay unos que te venden que son como una especie como de guata blanca, con unas telitas blancas muy finas. El problema de esos es que se degradan, se estropean enseguida. Eso es, por ejemplo, estamos ahora en jardinería para poner grava encima, y a los 2 años pues te empiezan a salir la hierba. Eso no los uséis. Pero a nosotros lo que más nos interesa hay geotextiles, porque esto es lo que hacemos, imaginaos, yo tengo geotextiles, no sé si llevo 15 años usando el mismo geotextil,
Entonces lo que haces es que ya los tienes preparados según el cultivo, los marcos de plantación, ya tienes preparados los agujeros, entonces cuando termina la temporada sacas el geotextil y lo guardas para la temporada siguiente y vuelves a trabajar el suelo y tal, Y a la hora de hacer los cortes, se puede hacer con tijera, pero lo ideal es hacerlo por calor. Si tenéis hay pirograbadores que van a gas, ¿no? Y con un pirograbador de estos de gas, que son, pues los cortes se te queda, o sea, tú cuando lo cortas esto con tijeras se te deshilacha con el tiempo, y al hacerlo por calor se te queda como sellado. ¿Cómo se llama el artilugio? Pues yo uso uno de la marca Dremel, que sabéis que es una marca que son como unas herramientas como para maquetistas y tal, y tienen uno que es de gas, que tú lo cargas como si fuera un mechero, y es como una especie, es como una especie de boli o si no hay mucho internet, lo buscamos en internet y tal, y eso te lo dejará. Y ya, si hay que hacer mucho, imaginaos que es un super mega huerto que tengo que hacer 800 agujeritos. Yo lo que tengo es una barra de una cortina que tiene, o sea, es una barra, pero que luego termina como en un círculo, ¿no? Entonces eso lo que hago es que me llevo un soplete, lo caliento, y entonces voy haciendo así. Entonces tengo que darle y luego ya, en plan agricultores, hay máquinas ya, imaginaos que tienes 200 hectáreas de tal, ¿no? Bueno, ya te ven el geotextil con los agujeros preparados según el cultivo, o incluso hay máquinas ya hechas para hacer los agujeros y tal, ¿no? Tanto inventado. Pero en geotextiles también tenemos una opción, y es usar geotextiles orgánicos. Están hechos a partir normalmente de patatas. Entonces son un geotextil que tú lo pones, ¿no? Entonces, se suelen hacer, estos son, según el geotextil, puedo colocarlo o toda la superficie, pero como te venden diferentes anchuras, pues puedo jugar con eso. Pero también puedo hacer, y este es el huerto, puedo hacer como bandas, ¿no? Y entonces, para colocarlo, lo que se hace es que se hace como una zanjita, ¿no? Entonces que ya lo he visto, y entonces el geotextil lo pones aquí, y luego esta zanjita lo tapas. Y el mismo peso de la tierra te lo mantiene unido al suelo. Porque estos geotextiles no se pueden, en los sistemas estos para poner las mallas, mira aquí, fijar mallas, bueno, pues te venden este tipo de estacas. Esto es una mierda, no valen para nada, porque se te parten, no sé qué tal. Entonces, lo mejor para fijar mallas de estos geotextiles al suelo son que te los podéis hacer, pero también los venden, que son trozos de ferralla fina, que son así como U's, ¿no? Como una especie de... Entonces eso lo clavas, vamos, eso te dura toda la vida. Cuando quieres cambiarlo, lo sacas y lo guardas y lo puedes usar el año siguiente y tal. Entonces, ¿trozos de qué? De ferralla, o sea, de lo que se usa para hacer hormigón armado. Las ferrallas de las ciegas, ¿no? Son unos estilos que se cierran, pero sería solamente la ferralla. Entonces, también se puede comprar varillas y doblarlas uno mismo, pero que te las venden hechas ya, te las venden hechas. Y eso es lo mejor y tal. Y bueno, más cosas, a ver qué dudas. Donde estuvimos, porque yo creo que hemos tocado el tema del clima, el calor, etcétera, las plantas alimenticias. Bueno, de plantas alimenticias, aparte, o sea, tenemos las mallas, tenemos que quitarlas a mano, y luego ya en plan súper tal, por calor. Hay máquinas que las matan por calor, que yo las uso en
tanto en huerto como en jardinería. Entonces estos son los primeros modelos. Lo que hacían realmente eran como sopletes, ¿no? Que tú lo que hacías es que vas a ir con una especie de soplete y eso mataba todo, ¿no? Entonces, lo que han hecho es mejorar esas máquinas y lo que emiten en realidad es como una especie de estufa catalítica, pero puesta en horizontal, ¿no? O sea, eso tiene una pieza cerámica, entonces ahí se generan 800 grados de temperatura, pero sin llama. Entonces, tú vas con la máquina y entonces por ejemplo, tú tienes una plantación, imaginaros, pues aquí con su lechuga, ¿no? Y en las calles estas, que salen hierbas, o en las plantas, y entonces tú vas con las hay pensadas para trabajar en superficies estrechas, entonces tú no tienes que estar ahí quemando la planta, sino que se le da como 2 segundos, entonces lo que hace es que realmente no hay combustión, sino que explotan las células y se mueren, ¿no? Estas tengo yo 2, una pequeñita para estas cosas de huerto y luego tengo una grande, pero grande que es con una bombona de butano ahí con ruedas y tal, y esa la uso por ejemplo para plazas, pavimentos y tal, para no usar herbicidas. Y eso, pues, por ejemplo, con la grande me hago unos 500 metros cuadrados a la hora. Eso está muy bien. O sea, en vez de estar ahí con él y tal, pues... Yo quería preguntar una cosa desde el punto anterior a las adventicias. Lo de poco o no la producción. Yo planté en septiembre, y es que no sé si lo he hecho bien, pues crucíferas, o sea, algunas coles, flor, brócoli, estas. Y es que no, o sea, no se me han desarrollado. O sea, algunas han salido con como en bonsai, digamos, y otras, no sé, es como que no se han... A mí me pasa lo mismo. Y ha sido por el año ha venido... Pero no ha habido, no sé, por frío, yo creo, ni... No, pues yo que sé, a veces, yo que sé, pues... Yo, por ejemplo, a una cliente le puse lombardas, el romanescu y tal, y pues, los romanescu pues están pues como así. Sí, el mío no, y lo dejé ahí y ya cuando volví parecía como una especie de ramo de flores, así. Claro. Pero no sé, no digo, es que a lo mejor no es el momento, es que yo no lo sé. Yo creo que ha sido... A lo mejor incluso tenías que haberlo plantado antes, en agosto. En agosto. Claro. A lo mejor esa era la... Yo también nosotros en el huerto de abajo de Escorial, ese gran hectárea, pues lo plantábamos a mediados de agosto, era cuando plantábamos la... Claro, lo que pasa es que yo en agosto todavía tengo tomateras y... pero bueno, que... Yo lo que he plantado algún año de cícera, aquí en particular en San Lorenzo, julio, si no olvídate. Julio, o sea, incluso antes. Mediados, la segunda quincena de julio, si quieres que te madure bien, si no se queda a mitad de camino y no. Claro, luego aguanta muy bien el frío. Por eso en Polonia y Alemania se comen tanto chucrut. Aguanta, pero no desarrolla. Si ya empieza el frío, ya no desarrolla bien. Entonces, pues mira, en julio. O sea, que hay que plantarlo antes. Pero a mí me pasa un poco igual. Que es problemático en un huerto muy pequeño, porque no tienes sitio para el huerto. Por esto tienes que hacer un huerto de verano. Ese es el problema, que yo lo veía... Un ramo de flor. Está con el flor. Yo ahora tengo un barda. Entonces está bien, que están así, ya hay algunas que están apretando. O sea, que están... Pero no desarrollan de estas gordas. No, pero vamos, están... Yo creo que también es por el clima. Por ejemplo, un sitio muy bueno para todas estas es en Pozuelo. Pozuelo de Alarcón. Claro, hace otro clima, hace mucho más cálido que aquí. Y era famoso por las lombardas. O sea, que era un cultivo de lombardas en Pozuelo. Suelen salir de ricos. Hasta que se hicieron plantaciones de chales. Un amigo mío era de allí, de pequeño, y él recuerda campos y campos que eran muy bonitos, además, de lombardas, ¿no? Aquí la lombarda es lo que peor. Repollo, si es picudo, sale mejor. El reguizado un poquito peor, pero la lombarda, como mucho. Pero podemos alguna buena, pero otra se queda... Bueno, pues hay que plantar así, pero bueno. Por el clima, por lo menos. Bueno,
Vamos a ver, porque estamos grabando y seguimos un poco el hilo. El tema de la falta o exceso de agua no hemos tratado mucho. ¿Cuándo sabemos que hay ¿sabes? La cantidad de riego, ¿no? Claro, pues yo creo que lo ideal es tenéis vuestro sistema de riego, ¿no? Y entonces tenéis que hacer una prueba, poneros a regar, ¿no? Y entonces, cuando el agua llegue como a 25 centímetros, ese es el momento de dejar de regar, ¿no? Y luego el riego lo tienes que adaptar al clima, ¿no? Si hace más calor, pues hacer pruebas, pues subir el riego. Si baja la temperatura y eso, pues disminuir el riego y tal. Y uno de los, o sea, el problema de falta de riego lo vamos a ver enseguida porque se te secan las plantas ahí. Te quedan con... y tal, ¿no? El exceso de riego lo que nos provoca sobre todo son enfermedades de hongos del suelo, de Phytophthora, de Pythium, de Rhizoctonia y tal. Entonces muchas de estas plagas las podemos evitar regando bien, y si tenemos problemas de hongos del suelo, que normalmente es que se te pudren las raíces, y en el cuello de la raíz de la planta, o sea, si tenemos aquí una planta, ¿no? Justo en donde está en el suelo, o sea, donde está, eso es el cuello de la raíz, ahí es donde se te originan pudriciones y se te troncha. Entonces, si tenemos hongos del suelo, lo que tenemos que hacer es regular mejor el riego y luego, como tratamiento ecológico contra este tipo de... se echan otros hongos que se llama Trichoderma, no sé si la veis. Bueno, pues estos son unos hongos que son microscópicos y lo que hacen, digamos, que se comen a los patógenos. Y lo bueno de esto es que ya se quedan viviendo en el huerto. No tienes que estar continuamente aplicándolo, sino que ya se quedan viviendo y ahí tenemos pues como un aliado, ¿no? Entonces el riego, ¿cómo dices que hay que hacerlo como más frecuentemente, ¿no? Porque o sea, yo en ¿Cuántos días? ¿Todos los días? Pues yo aquí en lo verano, todos los días sin pasarse. Porque claro, también el exceso de riego... ¿Cuántos minutos, por ejemplo? Pues es que eso depende del sistema de riego que tengamos, porque en los sistemas de riego por goteo tenemos como dos campos, ¿no? Uno es tuberías que vienen con el goteo integrado, ¿no? Entonces estos los hay de 2 litros a la hora, de 4 litros a la hora, de 8 litros a la hora, Entonces, y la distancia también cambia. Pues es la 30. Normalmente a veces son distancias un poco raras porque son rollos de pulgadas. Entonces te dice cada 33 centímetros. Joder, ¿por qué no lo ponen cada 30, no? Es como más... No, pues no. Pues cada 33. No, porque a veces son marcas americanas y tal. O cada medio metro y tal. Entonces, en huerto se pueden usar mucho estos de con goteo integrado, porque si lo vemos desde arriba, ¿no? Yo pongo aquí mis líneas de gotero y claro, aquí están los goteritos, y cuando yo riego, lo que me interesa es que al final se unan los bulbos de riego y se formen como franjas, O sea, porque el agua cae y tiene como una difusión hacia abajo, pero también hacia los lados. Entonces, yo creo que interesa poner goteros como a 30 centímetros, y luego la planta, da igual un poco, la podemos poner al lado del gotero, pero si no coincide no pasa nada, porque lo que nos tiene que interesar es que se forme como una línea, que eso lo habréis visto al regar, de forma de líneas continuas y tal. Y luego también a la hora de regar, lo que es muy importante es, por ejemplo, se ve mucho en tomates, que a veces se rajan los tomates, y eso es porque hay mucho, se habrá pasado, esto nos ha pasado a todos, se te raja el tomate, ¿no? Eso es porque, digamos que hay periodos que la planta está muy estresada por falta de agua, de repente la regamos, empezamos a chupar agua tal, y entonces se inflan los tomates y se rajan. O sea, que no es porque se mojen exteriormente. No, es por, digamos, oscilaciones muy hídricas muy grandes. Entonces, por eso también hay que tenerlo en cuenta.
de no dejar que la planta tenga estrés hídrico. Por ejemplo, nosotros, un poco a lo que estás comentando, lo que hemos hecho este año pasado, por experiencias, es que la zona de las cebollas, pues pusimos, que hablaba Michael de que se dieron bien, pusimos los goteros en vez de cada 20, cada 15, pusimos un montón de goteros. Y la verdad es que nos funciona muy bien, porque le daba poquito, pero el bulbo de agua pues hacía toda una capa con ello y la verdad es que sí que había buen resultado. El otro tipo de goteros son tuberías lisas, ¿no? O sea, los que emplean mucho, son ser de 16 milímetros, que yo aquí le pincho los goteros, entonces lo puedo poner a mi gusto. Pero tengo que saber, hay primero, comprar marcas buenas, porque hay unas Warriplex por ahí que luego se te embozan enseguida, no sabes qué caudal echan porque están fabricados muy mal y tal. Entonces, hay marcas buenas, comprar las marcas buenas y tenemos dos opciones. Uno que son goteros que te dan un caudal fijo, 2 litros a la hora, 4 litros a la hora, 8 litros a la hora, y luego los hay regulables. Que el problema de los regulables es que te pueden echar entre 2 y 60 litros a la hora. Entonces es muy difícil, hombre, puedes hacer cálculos de ponerte, pero como eso se hace girando el gotero, ¿no? Pues el problema es que luego nunca sabes cuánto está echando. Bueno, nosotros más que el problema, perdona que te interrumpa, es el trabajo que nos lleva a ajustar cada uno de ellos, no solo en función del caudal que te suelta con arreglo a lo que hables, sino en función, como no tenemos un regulador de presión, a la presión que le demos al circuito. Y luego tú lo regulas, ¿no? Entonces, una línea de gotero empieza y según se va alejando va perdiendo presión. Entonces, tú imagínate que los tienes que regular uno. Si tú coges y lo empiezas a cerrar para que eche menos agua, los otros empiezan a echar más agua. Perdona, Pachi, no están regulados. Nosotros tenemos circuito cerrado. Claro. Entonces, al estar interconectado, vamos a decir que se homogeneiza en la presión. Sí, pero me refiero, si son regulables, si yo cierro uno, el otro, por ejemplo, como tiene una variación tan grande, tú imagínate que los tengo todos a tope, ¿no? A 60 pero me refiero, si está conectado en ambas, en el mismo circuito por las dos partes, ahí no homogeneizaría en teoría la presión. Sí, pero si son goteros de caudal fijo. Porque los goteros de caudal fijo tienen también otra historia, y es que son... o sea, en una tubería va perdiendo, por fricción del agua, va perdiendo presión, ¿no? Entonces, los goteros de caudal fijo, lo que hace, tiene un rango de presiones que te echan siempre el mismo caudal. Con lo cual, si tú a lo mejor al principio del gotero tienes 2 atmósferas y luego al final tienes una, te van a echar lo mismo, porque son, pues tienen ahí una membranita, entonces por eso son interesantes. Y lo de cerrar los circuitos, tiene la ventaja esa que comentas de que te hace un riego más uniforme, pero a mí me gusta, claro, yo tengo aquí mi parcela, ¿no? Entonces, yo tengo aquí, pues como de aquí salen las líneas de gotero, ¿no? Entonces, yo, si las uno todas, ¿no? Lo que me obliga, o sea, yo puedo regar todo el huerto, pero muchas veces yo tengo zonas del huerto que no tengo nada, ¿no? Entonces, lo suyo es poner unas llaves, ¿no? Unas llavecitas de corte. Entonces, por ejemplo, aquí, pues ya he recogido y tal, pues cogí, cierro la llave y aquí ya no riego. Pero si lo tengo todo conectado, lo que me obliga es poner aquí también llaves, ¿no? Entonces, a mí, como no suele tener problemas de presión en general, pues yo lo suelo dejar abierto para ahorrarme llaves. Aquí sencillamente pongo tapones y tal. Pero lo de cerrar está bien, lo único que te obliga... En mi caso, el año pasado, en una zona en concreto, tuve que, al final de temporada, tener que poner unas válvulas porque precisamente quería que quedaran... Efectivamente, el problema es que pones un montón de llaves o si no está todo cerrado. Claro, porque si no, a lo mejor, yo qué sé, pues has puesto aquí lechuga, las has recogido, ¿no?
A lo mejor por lo que sea, pues no vas a plantar, pues si estás regando esto sin que haya planta, pues estás tirando el agua. Entonces aquí cierra la llave y ya está. Pero si está conectado todo, pues tienes que también poner llave por aquí. Más cosas. Nuestro del agua, las plantas adventicias, pues no sé. Yo creo que podemos comentar un poco las plantas, ¿no? Las variedades, sí, también, ¿no? Porque dentro de muchas plantas, por ejemplo, las berenjenas, hemos probado varias variedades de berenjenas, por ejemplo, la de Almagro y la que no ha funcionado, no sé. La blanca. La blanca ya han crecido, vamos, han puesto enorme. Las nuestras no, ¿sabes? Las negras sí, pero no sé si alguien quiere comentar en ese tema. A mí no se me dieron especialmente bien las berenjenas, pero bueno, es que yo era mi primer año. No sé si... Lo de la variedad es que eso tenéis que probar, o sea, lo único es hacer prueba. Porque, por ejemplo, yo puse, me acuerdo, unos tomates de catalanes que eran tomate rosado de no sé, unos tomates así, que eran como huecos, porque estaban hechos, se usaban como para rellenar, o sea, que eran como muy huecos. Para que luego, ¿sabes? Luego limpiarlo fuera fácil para rellenarlo pues, con rellenos, ¿no? Sí. Y nada, joder, es que no se ve nada. El tomate en morado, que eso, incluso un compañero allí, pues son muchos, pero el tomate no tiene sabor. Claro, pues eso tiene uno que ir probando variedades. A ver, nosotros lo que hacemos... Y apuntarlo. Lo que hacemos es, independientemente de variedades... Yo lo venimos haciendo hace unos años, que luego ya depende de cada uno lo que le guste o no, es coger plantamos como tampoco mucho, por el espacio que tenemos pueden ser 20 y tantos, 30 matas. Entonces plantamos mata baja, por un lado, y luego por tamaños. Cherries, bueno, y sucesivos. ¿Por qué? Con la idea, y hasta los gordos del Escorial, para a lo largo de la temporada empezar con los cherries y luego ir cogiendo un poco la maduración progresiva, porque yo creo, no lo sé, tú nos lo confirmarás o no, que también hay una relación entre el tamaño del tomate y el periodo de maduración. Quiero decir, por ejemplo, los cherries maduran muy deprisa. Luego ya, lo que sí que tardan mucho son los gordos, es decir, los rosados. Pero no te creas que es del... O sea, tú puedes tener tomates gordos que te maduren pronto. O sea, que no están relacionados al tamaño. Es pues como hay tantas variedades, pues ir probando las que se adaptan mejor al clima. Por ejemplo, los cherry son de los más interesantes porque son súper productivos, o sea, dan un montón de kilos. Luego, como comentabas tú, para embotar en aceite y tal y secar, nosotros, vamos, yo lo hago, nosotros lo hacemos, la verdad es que da mucho rendimiento. Los metes, por ejemplo, los puedes meter en el horno, dar un golpe o bien al sol, o bien os das un pequeño golpe de horno, y luego ya los metes en el aceite en el tarro, y la verdad es que para todo tipo de arroz. Lo único de los cherries son un poco laboriosos de recoger. Porque claro, si unos tomates así, coges 4 tomates y ya tienes 1 kilo. Pero los cherries tienes que estar ahí... Y a mí a veces me ha pasado de decir, joder, qué rollo de a recoger tomates cherry, porque tienes ahí matas ahí que tienen un montón. Te quería preguntar, en cuanto a las distintas variedades de tomates, ¿cómo colocarlos en el huerto? Es decir, a mí me gustó poner el año pasado cherries, distintos tipos, ¿no? ¿Es mejor poner una sola fila de una especie o irlos mezclando? ¿Qué recomiendas? Yo lo que creo, aunque en la misma línea tengas todo tomates, pero poner cada variedad, o sea, una variedad, pum, luego otra variedad. Porque hay variedades que hay que tutorarlas más, otras no hace falta tutorarlas. Entonces, claro, pues yo pondría toda la variedad junta, o sea, aunque en la misma línea tengas varias, pero poner primero una, luego otra. Yo lo mezclé un poco con la idea de, hay, por ejemplo, los cherry que tiran mucho para arriba, le podían dar sombra, o sea, porque a mí me viene solamente el sol por un lado y por el otro, ¿no? Entonces digo, para evitar recoger todo mejor el sol, y los que van a subir más, ponerlos al fondo, y los que...
La estrategia fue poner en cada fila los de mata baja delante y atrás. Entonces mezclé, pero sí. Te pregunto, ¿es una buena idea? Yo lo suelo hacer como separado, pero más que nada por luego el tema del tutorado. Porque hay unos que no necesitan el tutorar, otros que sí, a lo mejor pues hay que poner tutores más largos, otros no, entonces más que nada por eso. Vale. Gracias. Y hay otras plantas, las acelgas siempre nos van bien, ¿no? En general. Las acelgas siempre que... A mí no, pero bueno. Esta vez no la he cogido yo. Es que cada mí tenemos una experiencia. O sea, en cuanto a cultivos, sí que buscábamos ¿Qué? Que nosotros las ponemos muy juntas y así no dan suficiente. Porque casi hay que darle el mismo espacio que a los calabacines. Sí, necesitan bastante. Porque crecen en mata, necesitan más espacio, ¿no? Sí. Luego, es curioso, pero las acelgas y la remolacha esta de mesa es la misma especie. Sí. No, es la misma especie, pero lo que pasa es que unas variedades se han seleccionado por la hoja y otras por el fruto. Y hay algunas variedades antiguas que puedes recoger de las dos. Puedes recoger las hojas y luego puedes recoger la raíz, como remolacha. ¿Es la acelga roja esta? La acelga roja, sí. Deliciosa. Sí. Sí, volviendo a la berenjena, hemos quedado ya a mitad de camino. A mí, y volviendo al tema del viento, a mí se me ha dado la berenjena este año pasado de asustarse, una cosa, una productividad. Y creo que tiene que ver también el viento, porque ya hemos comentado que el tratamiento que le damos al entorno no es muy diferente al que le doy yo al mío en distancia. Y es que realmente había una diferencia y yo creo que es un tema también de... Pero las negras y las rayadas. Las polinizan insectos. Yo con ninguna. No, pero prefiero la planta, no solo la berenjena, sino la planta, el porte de la planta. Y yo creo que es un tema de viento. Creo, es una... En ese sentido, un sitio con mucho viento hay que buscar las matas bajas, ¿no? Claro. Que como idea, ¿no? O en los perímetros a lo mejor también se pueden plantar, yo qué sé, aromáticas que sean tipo lavandas o cosas así que te hagan una especie como mini seto. Bueno, el tema es que eso es lo que tiene, por ejemplo, tu huerto, tiene eso, porque aunque está exterior, pues está en una parte de fuera, pero hay una tira de lavandas que se ven enormes. Claro. Entonces, claro, justo, por ejemplo, tu huerto y tal, está más protegido del viento. Bueno, luego también está muy bien poner ese tipo de plantas porque atrae muchos polinizadores. Sí, nosotros tenemos, ¿no? Sí. Y luego también muchas plagas van por el olor. Y el hecho de poner plantas aromáticas les despista. O sea, no llegan a la planta de cultivo porque no la huele. Huele mucho a lo mejor que sea romero o a tal. Entonces, eso también tiene... Aparte que luego también son útiles para luego... para hacer... para guisar y todo eso. O sea, sí, nosotros sí tenemos. Nosotros, por ejemplo, antes no las regábamos y hay que regarlas, vamos. Este año es que si no las regas que se mueren directamente. Luego también tener en cuenta que en plantas tipo tomillo son resistentes a la falta de agua, pero nos vienen de vivero muy acostumbradas al riego. Entonces dice, yo he puesto un tomillo y se me ha secado. Digo, ya, pero ese tomillo genéticamente tiene predisposición a aguantar sequía, pero como desde que ha nacido la han estado regando a tope, porque el viverista lo que quiere es que crezca rápido para venderlo rápido. Pues esa planta luego la tenemos que aclimatar poco a poco. Tenemos que ir pues regándola más o menos, hasta que se adapta. Nosotros antes teníamos el romero y tal, que ya es un cacho romero importante, y bueno, no había que regarlo y sobrevivía, pero este año pasado y el anterior, si no lo regas es que ni sale flor, ni nada. Ese es el tema del calor extremo. Claro. Y que son plantas que llevan mucho tiempo. Sí. Que Bueno, con calor extremo hay una cosa que también en terrazas se pueden hacer cosas del huerto,
Y un problema que hay es que se te calientan mucho las macetas. Porque en mi terraza pega mucho el sol por las tardes y entonces había plantas que no me iban bien y se me ocurrió un día medir la temperatura dentro de la maceta y es que, claro, entonces lo que hay que hacer es protegerla, o sea, poner protecciones para que no le dé el sol directo a la maceta. Pues bien, no sé si alguien tiene otra pregunta. Y eso, el huerto es como lo está hablando, la más que sobre controlarla un poco, que a veces. Lo que acaba de estar hablando López, sí. Cada uno de ellos, tú pongas, yo lo que os aconsejo es que si tenéis variedades que funcionan bien, pues que repitáis y tal, porque también hay mucha tendencia a siempre estar probando miles de cosas y no sé qué. Y claro, si tienes un huerto muy pequeño, pues a lo mejor no te la puedes jugar todos los años. Y dices, joder, o te la puedes jugar en parte. Y dices, bueno, voy a probar estas variedades, pero estas que sé que me funcionan, pues voy a ir a lo seguro. Y luego, si queremos conservar las semillas, tener en cuenta que muchos de las que venden son híbridos, que luego no dan, o sea, son híbridos que luego no dan descendientes. Entonces, que si queréis conservarlas, o los descendientes ya no van a tener las particularidades de lo que hemos comprado, ¿no? Entonces, esto no funciona lo de guardar semillas con variedades tradicionales, que, por ejemplo, también se nos pueden hibridar. O sea, si yo tengo 2 tomates, ¿no? Y los moscardones, bueno, los insectos polinizadores cruzan el polen, luego me puede dar como un híbrido que a lo mejor luego también tiene su interés. O sea, puede ser, lo que sí imaginas es que híbrida un tomate amarillo con un cherry. O sea, a lo mejor luego te salen cherries amarillos o cosas así. Bueno, esto nos pasó con el cilantro, que lo plantamos con semilla y al año siguiente el que salió ya no tenía nada que ver, claro. Claro. Ten en cuenta que en la agricultura se usa muchísimo híbrido, porque han ido buscando productividades y conservar semillas es muy fácil. Lo importante es limpiarlas bien, secarlas, y la semilla, cuanto se puede llegar a bajar la humedad hasta el 8%. Y luego, o sea, vosotros imagináis tenéis unos tomates donde salen las semillas, las limpiáis, las ponéis al sol, que se sequen. Normalmente con eso es suficiente. Pero si queréis secar más, con gel de sílice se puede llegar a bajar bastante la humedad. El gel de sílice, esto te lo venden y luego se puede reutilizar. Sabéis que cambia de color cuando tal, entonces se mete en un horno y vuelve a cambiar otra vez de color y se puede usar indefinidamente. Y luego lo ideal es, una vez secas, guardarlas en frigorífico y te duran muchos años, en general. Y en un frigorífico, vamos, se pueden guardar un montón de cosas. Y luego para intercambiar y tal, pues yo te doy de estas, tú me das de las otras y tal. Y se me pueden estropear, pero bueno, a la hora de hacer semillero, si no te sale nada, es que se te ha estropeado la semilla. Yo siempre, cuando hago semillero, siempre recomiendo que hagáis de más. Porque siempre se les puede morir de planta, no se puede morir tal, o siempre es bueno tener planta para regalar o intercambiar, y tal, también eso no. Yo, por ejemplo, este año he hecho semilleros de tomate y tal, y ahora dentro de poco pues haré de otras cosas y tal. Que ahora es buena época para hacer semilleros. Claro, en un ambiente protegido. Que, pues en un invernadero, en una terraza con cristales o cosas así. Si no termina de cortar, porque interesa ya, por ejemplo, en los tomates la idea sería hacerlo ya. Yo ya tengo plantitas así. Para luego ya, cuando nos pongamos en mayo, ya tener planta más. Tengo los cebollas y los ajos por la gente grande ya, pues en diciembre. Los ajos están preciosos. Sí, pero en tierra directamente. Sí, no, sí. Y traído también de la zona esa de Villado Prado, que parece que ahí la cosa es más ahí de campo, de... Sí.
Y está, bueno, es no verlo. Sí, te quería preguntar, confirmar, la mejor época en este clima y tan imprevisible como tenemos ahora, como finales de mayo, mediados, finales de mayo. Pues a mediados de mayo, la mayoría de esta de lo que estamos hablando, de tomate, de berenjena, tal. Y luego, a lo mejor antes, por ejemplo, hay lechugas que se pueden poner antes. La cebolla también. Bueno, la cebolla, la patata. Luego, por ejemplo, los ajos se ponen en el otoño y se recogen pues ya cuando se apocha la parte aérea. Si hay muchas cenizas, la ceniza buena, ¿no? La ceniza es buena, pero no hay que abusar, porque puede quemar el suelo. La ceniza, si la usamos, la ceniza tiene mucho cloro, ¿no? Entonces, si usáis ceniza, bueno, primero que sea ceniza de madera, de leña, o sea, que no sea de que toma unos como eso tiene, vamos, un veneno puro. Tiene que ser de madera. Y lo que os recomiendo es que le echéis la ceniza en un cubo y le echéis agua, mucha agua, y lo dejéis ahí un par de días para que se evapore el cloro. Que también se puede echar al compost ceniza, pero con prudencia y tal. Perdona, y alguna cosa que yo en un lugar, cáscara de huevo, porque la tierra necesite calcio, sí. ¿Tú crees que en este terreno...? Pues a ver, aquí siempre hay falta de calcio. De hecho hay una cosa que en los tomates, que se le llama la peseta, la peseta, que eso es falta de calcio, es que en el culo del tomate se te pone marrón. Entonces, si podéis echar cáscaras de huevo, pero eso es muy lento, ¿no? Es muy lento, porque el calcio tarda mucho en incorporarse al suelo. Entonces, podéis echar carbonato de calcio y tal, que eso hay de uso agrícola, y luego también te venden carbonato de calcio para mezclarlo en los piensos de los animales, ¿no? Que está súper ultramolido. Entonces, eso no es muy caro, a lo mejor te vale un saco de 25 kilos, 17 euros o por ahí, y con eso tenéis. Entonces, eso nos interesa porque están a disposición de la planta más rápidamente. Y luego, si tengo ya carencias, de que me salen, hay abonos para carencias de calcio, líquidos, que eso se mezcla con agua y se fumiga las hojas, porque las plantas también pueden absorber nutrientes por las hojas. Entonces, si tengo, por ejemplo, tomateras con falta de calcio, podemos hacerlo de echarlo en el suelo y tal, pero como eso es muy lento, yo también lo echaría con eso, que te lo venden. Para carencia de calcio, y son, pues eso, ya formulados con calcio. Un poco de café también, ¿no? Bueno, todo eso es bueno, pero porque tiene materia orgánica. Todo lo que es materia orgánica, en eso solo una pregunta, Pachi. En ese sentido, nosotros este año va a ser el 8º año que tenemos el mismo suelo. Le damos mucho abono, mucha materia orgánica, calcio. El tema mineral, de otro tipo de minerales, ¿habría que darle algún suplemento por llevar un proceso ya del mismo suelo sin haberle metido nada? Como una corriente agronómica que lo llaman, harinas de roca, ¿no? Que eso es cogerte rocas, triturarlas y echarlas. Entonces eso tiene pues, mucho oligoelemento y tal. Desde aquí tendríamos que echar de... Pero en tu experiencia, ¿piensas que sería aconsejable? Pues yo creo que sí, hacemos abonos orgánicos así completos y tal... Independientemente de que sea un suelo muy pequeño y se haya trabajado... No tiene por qué pasar nada. A veces hay, por ejemplo, puedes tener carencias si no rotan los cultivos. Tanto tomates, llevo 15 años plantando en el mismo sitio los tomates, pues sí que puedes tener carencias de algún elemento, pero lo que hay que hacer es rotarlo. Otra cosa que bueno es la corteza del pino molida. No, eso es muy ácido, eso no es bueno. Eso está bien para hacer acolchados para que no te salgan hierbas. Está muy molido. Y otra cosa que le echan, de hecho, debajo de las encinas, la rosquilla esa que siempre tenía torturado, eso le da una fuerza a las plantas. Pero eso es porque es materia orgánica, pero bueno, por la materia, pero en cuanto a nutrientes tiene poco. La hoja de la encina tiene poco. Masacada, torturada. Y yo, por ejemplo, he hecho compost con hojas de encina. Y el tema es que
composta muy mal, porque tiene muchas ceras. Porque la encina... Y entonces yo lo que hago es que en el compost le echo urea. Que la urea tiene mucho nitrógeno, porque el tema es que el compostaje es muy lento, porque las bacterias de compostaje necesitan nitrógeno. Y como son materiales que tienen poco nitrógeno, pues hombre, claro, al final a los 10 años eso te composta. Pero para acelerar el proceso se puede echar urea, porque la urea es el 50% es nitrógeno. Entonces activas el proceso de compostaje. Pero la corteza de pino, digamos que es un material muy ácido, y aquí tenemos terrenos ácidos, que no nos interesa que sean más ácidos, pero yo, por ejemplo, lo he usado mucho en los viveros de producción, no se usa en las bandejas forestales y macetes, no se usa tierra, porque no es bueno, porque la tierra en contenedores se compacta mucho, se puede hacer reticular, pesa mucho, que a la hora de manejar 1000 macetas pues se nota. Entonces se usan sustratos de cultivo y con el tiempo, pues cuando te dedicas a la producción vas diseñando tu sustrato. Entonces yo el sustrato que diseñé era 70% compost de corteza de pino, o sea que era corteza de pino triturada y compostada, un 30% de fibra de coco, que eso era, la fibra de coco era porque la corteza de pino es muy pulverulenta, entonces necesitábamos un material como que le diera cohesión, y por cada metro cúbico echábamos 1 kilo de urea, porque la relación carbono-nitrógeno era muy alta, tenía mucho carbono y poco nitrógeno, y ese era el sustrato de cultivo que usábamos para la producción de planta forestal. Pero son sustratos que tienen poco nutrientes, luego tienes que aportarle tú los nutrientes. Para las plantas forestales es distinto. Claro, las plantas forestales es distinto. No es lo mismo que ahora. No es lo mismo, claro. Muy bien, ¿hay otra pregunta? Os voy a dejar mi correo y si tenéis algún problema me podéis mandar un correo. Claro, que yo qué sé, pues, una foto de la planta y tal, y yo lo contesto. Qué coñazo. Si yo fuera teatro real, ya está. Vale, pues ese es mi correo. Pues si tenéis algún problema, que se me muere la berenjena, no sé qué. A veces el tema de plagas es complicado. Por ejemplo, sobre todo el tema de hongos del suelo y tal, pues hay que saber qué tipo de hongos y tal, pues eso, pues hay que hacer cultivos, tal, pero vamos, que muchas veces pues los síntomas se saben. Pues nada, pues muy bien. Muchas gracias, Pachi.